Buenas tardes, amada audiencia de Predestinados. Las bendiciones para usted y que este programa sea de gran crecimiento espiritual para cada uno que lo escucha. Soy el pastor mesiánico Francisco y esta es la hora mesiánico o la hora del Mesías. Este es el segundo programa que tenemos. Y bueno, en el programa anterior yo había manifestado que por qué el Señor nuestro Dios había escogido a Israel y qué significaba el nombre de Israel. Y ahora yo le agrego cuál era la misión, ¿cierto?, que tenía esta nación. Bien, contestando entonces para ya entrar en el estudio de que por qué el Señor escogió o eligió a Israel. En realidad no es correcto decir eligió a Israel, sino que el Señor formó esta nación, la creó, Él creó la nación. No es que Israel existía, sino que no es que como todos pensamos, que bueno, ya estaba Israel y otras naciones, y Él, bueno, mucha gente dice la escogió, la eligió porque era una iglesia, una nación pequeña, o porque, bueno, no sabemos muchos comentarios, pero no se sabe realmente, basado en la Biblia, ¿cierto?, bíblicamente, que no estaba Israel, no existía esta nación. Entonces, Él, lo correcto es decir, Adonai, Eloah, o el Señor, formó o creó esta nación para su gloria. Esa sería la respuesta. Generalmente no se sabe, no se trata mucho este tema, y bueno, yo como pastor de una iglesia mesiánica con raíz hebrea, lo quiero dar a conocer para que todos nos edifiquemos y sepamos más y nos gocemos, ¿cierto?, de saber que esta nación fue creada, formada. Él le dio las comidas, le dio la ropa que tenía que usar, le dio el culto, la adoración, las promesas, el pacto, todo fue para esta nación. Le dijo dónde tenía que estar, en qué lugar, le dio también el lugar geográfico, dónde tenía que estar esta nación. Y bueno, y que fuera luz a las naciones y que ellos nos guiarían a nosotros, a los gentiles. Él la formó una nación modelo, digamos, una iglesia, una nación santa, espiritual, porque no existían, ¿cierto?, con un solo Dios. Muchas naciones tenían muchos dioses, ¿cierto? Eso se llama politeísmo. Pero la única nación que tenía un solo Dios, una sola divinidad, era Israel. Entonces, esto yo lo quiero llevar, trato de hacerlo claro, lo más despacio posible, y yo creo que va a ser para mucha bendición. También lo vamos a subir, estamos saliendo por streaming, y también por Facebook, y yo, por mi parte, yo lo voy a elevar a YouTube, un canal propio, donde vamos a subir muchísimo estudio, y también otro idioma vamos a tratar de hacerlo, para que llegue a la lengua sajona también. Si el Señor me da esa fuerza, ese entendimiento, lo podremos hacer. Entrando entonces ya en tema, queridos hermanos, tenemos entonces que no es porque eligió Dios a Israel, sino que por qué, sería la pregunta, formó Dios a Israel, por qué la creó a esta nación, y cómo empezó y cómo le dio el nombre. Bueno, todo eso vamos a ir sacándolo punto por punto. Y la palabra Israel, ¿cierto?, se las da más adelante, pero bueno, vamos a empezar como dice, ¿por qué formó esta nación? Empieza, ¿cierto?, en Génesis 12, 1, 7, vamos a leer Génesis 12, 1, 7, para que entremos en la materia. Dice, Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y acá le dice, haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le había dicho, le dijo, y Lot fue con él. Lot era el sobrino, acuérdense. Y era Abraham de edad de 70 años, 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. A esa es la tierra que les da. Y a tierra de Canaán llegaron.
Y pasó Abraham por aquella tierra hasta aquel lugar de Siquem, hasta el encinar de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Bien, acá tenemos varias cosas que aclarar. Entonces, si se fija en la Biblia, sale el nombre Abraham, nomás, no le falta la H. No dice Abraham, ¿cierto? O Abraham, como se pronuncia en hebreo, sino Abraham, que es padre del ensalzamiento, ¿cierto? Para que después le cambie el nombre. Y la esposa, ¿cierto? Era la sobrina, que era Sarai. Sarai, entonces significa en hebreo mi princesa. Después el Señor le cambia el nombre a los dos, le dice Abraham y Sara nada más, ¿cierto? Que ya significa princesa, y Abraham significa padre de multitudes de naciones. Ahí tenemos entonces, para que a veces no nos damos cuenta, porque sale primero con Abraham solo nomás sin la H, y dice engrandeceré tu nombre. ¿Sabe por qué? Porque en el medio de esa letra, la H, esa la Hei en hebreo, es la letra de Adonai, la letra Hei, la letra del Señor. ¿Dónde estaba este varón Abraham? Este varón estaba en Ur de los Caldeos, ¿cierto? Viviendo en un lugar pagano de mucha idolatría. Este varón Abraham se mantenía, digamos, él venía de la descendencia semítica, ¿cierto? De Noé, ¿cierto? Acuérdese que Noé tuvo 3 hijos varones. El primero fue Shem, o Sem, que usted lo conoce, Jafet y Cam. Entonces esa es la rama semítica. De ahí también vienen los árabes también, porque era los engendró a Abraham, ¿cierto? Entonces, estamos viendo que lo saca de ese lugar pagano, de un lugar idolátrico, porque él mantenía, no es porque sí nomás, sino este varón se mantenía, ya conocía, aunque no existía en la escritura, pero sí sabía por la boca de sus abuelos antepasados de los mandamientos, de las leyes del Señor, ¿cierto? Que se iban pasando de boca en boca. Entonces el Señor lo vio justo a este varón delante de él, dice, y a él lo llama, le hace un llamamiento y le dice que salga de ese lugar, de tu parentela también, porque acuérdense que eran todos paganos, idolátricos, y a una tierra que te mostraré más adelante, le dice. Así que salió sin saber para dónde iba, pero con la guía del Señor. Bien, entonces aclarado esto, le dice que le va a dar una tierra que va a ser nación de gran bendición. Usted ha visto las promesas que le da acá el Señor. Dice, haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Hay algo acá importante, hermano, que dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren los maldeciré. ¿Por qué sucede eso? Porque Adonai larga esa promesa tanto de bendición como de maldición, porque es su nación, es su pueblo. Nosotros los gentiles no existíamos, era ellos, no, que recién estaba empezándose a formar una protonación, porque todavía no era nación. Llamó a un patriarca, ¿cierto? Al patriarca Abraham y a la esposa Sara, ¿cierto? Esos serían los primeros patriarca y matriarca. Y sin hijos salió, ¿cierto? Bien, ahí te vamos bien entonces, la explicación que vamos llevando, de Génesis 12 al 1 al 7, cuando el Señor le hace el llamamiento a Abraham, ¿eh? Y más adelante el Señor le promete un hijo. Vamos a ir a Génesis 15 del 1 al 7. 15 del 1. Después de esta cosa vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es ese de Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra del Señor diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puede contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Bien, ahí estamos entonces que el Señor le promete un hijo y que su descendencia sería muy, pero muy grande, que como dice la estrella de los cielos, ¿cierto? Y también otro pasaje, como la arena del mar. Usted se imagina un hombre grande, anciano, ¿cierto? Con una esposa estéril,
y que le diga que va a tener un hijo y que de él vendrían millones y millones de descendientes. O sea, realmente por eso se le llama el padre de la fe, porque automáticamente le creyó. No es como nosotros, veo que por ahí creemos, no creemos, más o menos. Bueno, este varón sabía que si era tan grande para crear los cielos y la tierra, por lo tanto, para él no era nada hacerle engendrar un hijo en la vejez y de una mujer estéril. O sea que sabemos por la Escritura que dice que para el Señor nada es imposible. Para nosotros sí, pero para él dice que no hay nada imposible. Entonces este varón, por eso le llaman el padre de la fe, porque fue no solamente probado acá en la fe, sino acuérdense que lo probó también en la última prueba que le hizo cuando le dice entregame a tu hijo para sacrificarlo. Otra prueba, en total dice que Abraham tuvo 10 pruebas, pasó por 10 pruebas bastante difíciles. Bien, continuamos entonces con el estudio por los puntos que llevamos. Vamos a aclarar entonces el tema de Israel, más adelante sale, ¿cierto? Pero yo lo quiero mostrar ahora, hice imprimir un cartel, está en hebreo, hermanos, está en hebreo, pero yo le voy a explicar un poquito, ¿cierto? Así se escribe Israel en hebreo, se escribe de derecha a izquierda, de derecha a izquierda se lee, se empieza a leer de acá para allá, ¿sí? Entonces tenemos Isra, hasta ahí tenemos Isra, y esta última partecita sería él. Entonces tenemos Israel, Israel. Esto significa, Israel significa luchar con, es un verbo, ¿cierto? Contender, luchar con. Si usted estudia hebreo o ha estudiado o ha visto usted, va a ver que este verbo es contender, sobre todo el más fácil para nosotros es luchar. Luchar. ¿Con quién? Y la última partecita es él, significa Dios en hebreo. Dios. Entonces, luchar con Dios. Eso significa Israel. Generalmente yo he escuchado en otras radios, en otros lugares que hablan príncipe con Dios. No es la traducción correcta. A veces los diccionarios gentiles que tenemos traducen mal, ¿cierto? Pero yo le estoy hablando con fundamento de que esta palabra, Israel, y que este verbo, así como está escrito de derecha a izquierda, esta es una Y. Esta comita que usted ve, hermano, esta es la tilde que dice en la Biblia. Cuando nosotros decimos, cuando el Señor dice en Mateo 5:17, ni una coma, ni una tilde de la ley, esta es la letra más pequeña del abecedario hebreo. Esta es la que le dicen la tilde, ¿ve? Ni una coma, ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se cumpla. Bien, no es que vamos a enseñar hebreo, ¿cierto? Sino es un comentario, ¿cierto?, para que usted enriquezca más su conocimiento espiritual. Entonces les recuerdo que Israel significa luchar con Dios. Luchar con Dios, ¿eh? Hemos visto Isra, hasta ahí, y después él, luchar con Dios. Ya vamos muy más adelante al texto bíblico, ¿cierto? Usted lo sabe, en Peniel, ahí donde le cambia el nombre el Señor de Jacob a Israel, ¿cierto? Bien. Aclarado entonces este punto, vamos a continuar con el estudio. Dice, cuando se formó, pero el Señor promete un hijo a Abraham, nacimiento de Isaac, y le da el nombre. Vamos a ir a donde le da el nombre, ¿eh? Ahí en Peniel, Génesis 32, 22 al 28. Génesis 32, Génesis 32, se lo puede anotar este versículo, 32, 22, y dice así, acá sale el título, ¿cierto? Escrito, Jacob lucha con el ángel en Peniel. Peniel significa el rostro de Dios. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Lo tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendice. Y el varón, en otro lado sale el malach, ¿cierto? El ángel, le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob.
Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. Ahí está el verbo luchar, hermano, ahí está. Porque has luchado, estamos haciendo por respaldo bíblico, ¿cierto? Porque has luchado con Dios, con Elohim, con Adonai, como usted lo quiere llamar, con Eloá, y con los hombres, no solamente con el Señor, y con los hombres, y has vencido. Entonces, de Jacob, o de Jacob, como se dice en hebreo, le cambia el nombre, ¿cierto? Porque usted ya sabe quién era Jacob, ¿cierto? Que lo suplantó a Esaú. Ya lo vamos a ir más adelante para ver ya esa parte, ¿eh? Entonces, fíjese lo que dice acá. Has luchado con Dios, con Adonai, con el Señor, y con los hombres, y has vencido. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta nación no la puede vencer nadie. ¿Por qué? Porque fue formada, fue creada, es guardada, cuidada por el mismo Señor. Por lo tanto, por más naciones que se junten, o quienes se junten, nunca la van a poder vencer. La han querido destruir muchas veces, pero no se puede. Porque dice que ha luchado con los hombres, significa que ningún hombre la va a poder vencer, inclusive hasta con el Señor. Luchó para ganar la bendición, para que el Señor, ¿cierto? Pero ya has ganado, le dice. Así que mire usted, semejante promesa que le da el Señor ahí a Jacob. Ahí nace la nación, el nombre de Israel. Ahí en ese momento, en Peniel, ahí nace, le pone el nombre. ¿Quién le pone el nombre? El Señor. ¿Quién lo sacó de Abraham, de allá de Ur de los Caldeos? El Señor. ¿Quién le dio la tierra donde tenía que morar? El Señor. ¿Quién le da el nombre? El Señor. Ahí se va dando cuenta usted y yo de que realmente es el Señor el que está actuando, formando, creando, ¿cierto? Cuidando, lo está guiando, y todavía no es nación, fíjese usted. Ya estamos un poco adelantados, ¿cierto? No, acuérdese que Abraham todavía tenía el nombre de Abraham. Vamos a seguir entonces. Yo le quería llevar ahí porque ya que tenía el cartel acá impreso, para que usted le supiera de dónde viene el nombre de Israel. Nadie le puso el lugar donde tenía que estar, se lo dio el Señor. La constitución que ellos tienen dice que es por la Torá. No tiene como nosotros constitución. La Torá sería los 5 primeros libros de la Biblia, ¿cierto? Entonces se guían por las leyes que el Señor mismo le dio. O sea que esto no es que lo inventó un hombre como nosotros, acá Argentina, vio, que somos descendientes de españoles, y que le pusieron un nombre, inventaron los nombres, se llama Río de la Plata, por Argentina, porque dice que había mucha plata. Todo eso lo pusieron los hombres, ¿cierto? Armaron una nación, provincia. En cambio, esta nación, la única, fue formada por el mismo Adonai, por el mismo Señor. Por eso es que merece respeto, hay que bendecirlo. De ahí tomamos nosotros, todas las iglesias, todos los cristianos de occidentales, tomamos de la Biblia hebrea, de los mandamientos que le dio el Señor, ¿cierto? A Moisés y en el monte Sinaí, y de ahí tomamos nosotros. Todo esto que tenemos acá es sacado al castellano, por supuesto, pero tomado de las leyes que le dio el Señor a este pueblo. Bien, vamos a ir entonces a continuar siguiendo con el estudio. Vamos a ir a ver entonces cuándo se forma esta nación. Esta nación empieza entonces con los patriarcas Abraham y Sarai. Es el nombre que tenía al principio, ¿cierto? Este es el primer clan, patriarca y matriarca. Ellos reciben un hijo, y el hijo de la promesa, ¿se acuerdan? Que es Isaac, que en hebreo es Yisak, que significa risa. ¿Por qué? Porque cuando vinieron los ángeles, ¿se acuerdan esos tres? A visitar la tienda de Abraham, le dijo, tu esposa va a tener un hijo para el año que viene, le promete. Y Sara dice que estaba en la tienda y se reía. Por eso le pusieron al hijo Isaac. Bien, ahí tenemos entonces ya armado, ¿cierto? El primer clan. Abraham el padre, Sara, ¿cierto? La madre, e Isaac el hijo. Tenemos el primer clan. Después vemos nosotros que Isaac, ¿cierto? Se casa con Rebeca. Ahí tenemos ya el segundo clan. Tenemos Isaac y Rebeca. Segundo clan. Y ahí tienen dos hijos, ¿cierto? Que era Esaú, o Esap, se dice en hebreo, y Jacob. Tienen dos hijos, Esaú y Jacob. Allá tenemos el segundo clan.
Isaac, Rebeca, con los hijos Esaú y Jacob. Acuérdese, usted ya ha estudiado, ha visto, ¿cierto?, de que el primogénito era Esaú, que él tenía que tener la primogenitura, porque nació primero, el orden que dice el Señor. Pero él despreció esa primogenitura, acuérdese que ya hemos estudiado, escucharon muchas veces las predicaciones, él desprecia esa primogenitura por un plato de comida, por un plato de lenteja. Entonces, no es que le robó, dice, ay, le robó el nombre, le robó la bendición, no. Esaú despreció la primogenitura. ¿Qué era la primogenitura en Israel? Mire, heredaba primeramente el sacerdocio, la parte espiritual. Heredaba una doble porción de lo que el padre tenía. De las posesiones que tenía el padre, el primogénito, el hijo que salió primero, recibía una doble porción. Mire todo eso. Entonces él tenía el sacerdocio y la doble porción de todo lo que el padre poseía. Este varón despreció. Entonces, ahí vemos, dice, mucha gente dice, le robó. No le robó nada, ¿sabe por qué? Porque cuando Rebeca estaba embarazada, ¿cierto?, y se movían los niños en el vientre, dice que va a consultar al Señor, consulta al Señor, y él ahí le revela que ella tenía 2 hijos. Dijo, 2 naciones están en tu vientre. 2 naciones, imagínense, hermano, 2 naciones que ya estaban en contienda ahí en el vientre de su mamá Rebeca. Y él se preguntaba por qué pasaba eso. Él le dice, son 2 naciones y siempre van a estar en oposición. Entonces, ahí le revela el Señor ya a Rebeca, y una dice, la menor será mayor y la mayor le servirá a la menor. Entonces Rebeca ya sabía que Jacob lo había escogido el Señor para ser el primogénito, y no Esaú, a pesar que nació primero Esaú. Pero no se lo dijo a Isaac. Isaac no sabía eso, ¿vio? Al último después se lo revela. Entonces, hermano, vemos cómo la madre hizo todo lo posible para que heredara la primogenitura conforme a lo que le había dicho Adonai. Bien, ya tenemos el segundo clan formado, ¿cierto? El segundo clan. A su vez, ¿cierto?, Jacob se va, huye ahí de Esaú, ¿cierto?, porque lo perseguía. Y allá él trabaja para su suegro, ¿cierto? Y allá él contrae matrimonio, ¿cierto?, en ese lugar, con 4, en realidad con 2 mujeres. Con Lía o Lea, que ustedes dicen, Rachel o Raquel, que son las 2 esposas, ¿cierto?, originales. Y la otra, Bilha y Silpa, o Bilha y Silpa, son las siervas de ella, ¿cierto?, la doméstica, digamos. Y también tiene hijos con ella. En total 4 mujeres. Entonces ahí estamos viendo el tercer clan. El tercer clan, que es Jacob, ¿cierto?, con Lea, Raquel y las 2 siervas, Bilha y Silpa. De ahí nacen 12 hijos varones. De esas 4 siervas, perdón, de esas 2 esposas y las 2 siervas, nacen 12 hijos varones y una hija mujer que se llamaba Dina. Bien, en ese momento tenemos, hermanos, formado ya las 12 tribus de Israel, que le llamamos tribus nosotros, pero en hebreo lo llaman ramas. Ya tenemos las 12 tribus de Israel y las 12 tribus formaron una nación. Ahí se formó la nación. Recién en el tercer clan se forma la nación de Israel, con estos 12 hijos varones, con Rubén a la cabeza, que era el primogénito, y todos los más que seguían, ¿cierto? Ahí tenemos. Entonces, acuérdense que Israel está representado por el olivo natural, que está en Romanos 11, ¿cierto? Ese olivo natural representa a Israel. Ahora, ¿por qué un olivo? Acuérdense que hay 3 plantas que representan a Israel: el olivo, la viña y la vid. Son las 3 plantas agrícolas que representan a Israel, pero sobre todo el olivo. ¿El olivo qué tiene? Aceite. El aceite es símbolo de unción, de presencia espiritual del Señor. Entonces Israel era una nación espiritual, una nación con el poder espiritual. ¿Se da cuenta? Por eso era un olivo. Y ahí dice el Señor 12 ramas, ¿vio?, que nosotros llamamos tribus, las 12 tribus de Israel.
Y con Rubén tenemos Rubén, Simeón, Leví, Judá el cuarto, Isaacar, Gad, Aser, Nestalí, José, Benjamín y Benjamín el último. Tenemos entonces las 12 tribus, a ver si he nombrado todo, sí. Tenemos las 12, el último es Benjamín. Antes estaba José, el número 11, el hijo José, ¿cierto? Y el 12, el hijo Benjamín. Le quería comentar que Benjamín, ¿cierto? Significa en hebreo Benjamín, significa el hijo de la mano derecha. Acuérdese que Rubén comete, ¿cierto? Inflige una ley que toma a una, ¿cierto?, a la sierva, se acuesta con ella y comete una infracción grandísima ante el padre, y el padre le quita la primogenitura a Rubén y pasa esa primogenitura al hijo número 11, que es José, a Yosef se dice en hebreo. Bien, ahí hay una gran después revelación que vamos a ir enseñando en otra oportunidad, hermanos, qué sucede con todo esto. Entonces ahí tenemos formada ya una nación. ¿Por qué 12 hijos? ¿Por qué no fueron 13, 14, 15 hijos o cualquier otro número, ¿cierto? O 7 hijos, no. Porque el número 12, en la Biblia estamos hablando, representa gobierno, autoridad. El número 12 representa gobierno, autoridad. Entonces tenemos 12 tribus que conforman la nación de Israel. Ahí ya tenemos, entonces, acuérdense que toda la descendencia de cada tribu después vivieron en Canaán, ¿cierto? Y ahí el Señor les reparte, le dice que la hagan por suerte, por sorteo, y le dieron la tierra a todos. Pero el lugar que escogió el Señor fue por Él escogido. No es que Israel se metió ahí, no, sino que Él le dijo el lugar que tenían que estar. Entonces todo eso lo fue formando el Señor. El lugar, la comida, la ropa, todas las leyes, todo se lo dio el Señor, ¿no? Y entonces ya tenemos armado las 12 tribus de Israel, la nación de Israel. Ya tenemos nombre, que lucha con Dios, que lucha con los hombres y que vence. Y tenemos los patriarcas, el primer clan, segundo clan, tercer clan. Por eso, hermano, yo le decía que no es que Dios eligió a Israel. No existía Israel. Existían otras naciones, sí lo sabemos, ¿cierto? Pero Israel no existía. Entonces el Señor empieza con el primer patriarca Abraham, lo saca de Ur de los Caldeos, y con él empieza a formar esta nación. Y ahí usted hemos leído, ¿cierto? Te engrandeceré, será una gran nación, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, y todo esto, ¿no?, que le da el Señor a Abraham. Ahí empieza la formación, la creación de esta gran nación de Israel. Fíjese que es una nación chiquita, Israel, en medio de todos los más que están ahí, que son grandísimos, naciones poderosas, grandes. Y vamos a continuar entonces, hermano, leyendo. Bueno, cuando el Señor le cambió el nombre a Abraham, vamos a ir cuando ya le cambia el nombre, Génesis 17, vamos a ir a Génesis 17:1. Cuando el Señor le cambia el nombre a Abraham y a Sarai. Bien, 17:1 hasta el 8, dice así. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor, le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y el Señor habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. Escuche esto. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, escuche, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Escuche, es un pacto perpetuo con Israel, para ser tu Dios, y el de tu descendencia y después de ti. Hasta ahí nos mantenemos entonces. Al 1 al 8. Continúa al 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán. Vio, ahí le dice que él le da la tierra de Canaán en heredad perpetua,
y seré el Dios de ellos. Bien, ahí tenemos, hermano, entonces cómo el Señor ya le cambia el nombre, ¿cierto? Le da la tierra y le dice no va a ser más Abraham, sino Abraham. Por eso dice engrandeceré tu nombre. ¿Cómo lo engrandece? De muchas maneras. Primero poniéndole una letra hebrea en el nombre de él, y ya no es padre de ensalzamiento, sino es padre de plenitud, de multitud de naciones de gente. Y usted dice, ¿cómo puede ser si el hombre es estéril? Vea usted cómo la tierra está llena de la descendencia, inclusive las 10 tribus fueron expulsadas, esparcidas a las naciones, y se encuentran en muchas partes del mundo, y sobre todo aquí en Latinoamérica. Millones de gente que son de raza hebrea, que no saben, pero por los apellidos y por la descendencia y porque si le hicieran el ADN se darían cuenta que son de raza hebrea. Así que ahí tenemos entonces, hermano, cómo le cambia el nombre, y en otro lado le dice, a ver, estamos en Sarai, 17:15 le cambia a Sarai. Vamos a leer el 17:15. Dijo también el Señor a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, que significa princesa. Antes era mi princesa, ahora es princesa nada más. Entonces tenemos padre de multitud, padre de naciones, y Sara, princesa. Entonces, hermano, ahí vemos cómo el Señor maneja, cómo va llevando, cómo va formando, cómo va nombrando, poniendo su lugar cada cosa para formar esta nación. Ahí tenemos entonces con quién empieza a formar. O sea, hemos repetido que no estaba formada Israel, sino que Él la formó para su gloria, para que esta nación fuera luz. En otro pasaje dice luz a los gentiles. Vamos a ver, Israel, luz a las naciones. Isaías 49:6. Miren, Isaías ya estaba ya. Isaías. Estamos leyendo una Biblia Reina Valera, no abrí la otra, la textual. Quería corregir en la primera grabación, yo dije tercera edición, no era la cuarta edición. En la textual es la cuarta edición. Vamos a buscar entonces Isaías. Isaías 49:6. Dice así, y dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Vio que acá le dice que sea luz de las naciones. ¿Qué significa eso, que sea luz de las naciones? Significa que Israel es la nación espiritual y que nos tenía que traer, porque el mundo estaba en tiniebla espiritual, estamos hablando, ¿cierto? Entonces le tenía que traer al mundo luz, y escogió esta nación, la formó esta nación para que cumpliera esa misión. Así como Israel le dijo que tiene que ser luz a las naciones, usted y yo también tenemos que, el Señor dijo que tenemos que ser luz y sal de la tierra. Luz y sal de la tierra. Luz significa que le abramos el entendimiento, ¿cierto?, a las personas, con nuestro conocimiento que ya recibimos del Señor, y sal de la tierra significa que evitar, ¿cierto?, que esto se siga corrompiendo cada vez más. Entonces, hermano, acá tenemos la promesa que le dijo a Israel, que sea luz a las naciones. Y así lo fue. No todo, pero sí en parte, ¿cierto? Porque ¿quién vino de la tribu de Judá? Yeshua. Y de esa descendencia vendría la salvación para todas las naciones, no solamente para Israel, sino para todas las naciones. Y vamos a continuar un poquito acá, dice Romanos 1:5. Vamos a ir a Romanos 9:1:5. Romanos 9:1:5. Dice así, la elección de Israel. En verdad en Cristo digo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, sería maldito, dice Pablo, separado del Mesías, por amor a mis hermanos, lo que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, escuche,
todo lo que le dio el Señor a Israel: la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, o sea, el evangelizar, el culto y las promesas. ¿De quiénes? Son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bien, ahí tenemos, hermano, entonces, que Israel recibe estas promesas enormes, grandísimas. Por lo tanto, le leo otra de nuevo la promesa. Dice: la adopción, primera promesa; la gloria, significa la presencia espiritual sobre ellos; el pacto, o sea, con ellos hizo pacto. No hizo con naciones gentiles, con pueblos de América, no, lo hizo con Israel. El pacto, dice. La promulgación de la ley, que demos a conocer los mandamientos, las leyes, la evangelización sería, ¿cierto? Dijo, el culto, cómo se tenía que hacer el culto, qué día se tenía que hacer el culto, qué día se tenía que hacer, el día sábado, el Shabbat, y las promesas. Mire, según las promesas, algunos eruditos dicen que hay como 7.000 promesas en la Biblia. 7.000, pero son para nosotros. Pero el tema es que no es una promesa así, digamos, sin ninguna condición. Cada promesa tiene una condición, requisito que tenemos que hacer. O sea, Dios promete algo si yo hago algo, o si usted hace algo. No es que nomás, así nomás, no importa, ya va a venir. No, todas las promesas son condicionales. Entonces, hermano, todo pide el Señor requisito para que Él cumpla las promesas. Estamos viendo entonces esta nación de Israel, lo que el Señor le encomendó para que todas las naciones gentiles del mundo recibiéramos esa luz, la salvación, la ley del Señor. Ninguna nación tenía, todas las otras naciones tenían muchísimos dioses. Esta es la única nación monoteísta, de un solo Dios, y que le dio las leyes, ¿cierto?, en las tablas, para que cumpliera Israel, ¿cierto?, para que ellos nos pasara a nosotros, todas las naciones, cuáles son los mandamientos, leyes y reglamentos que el Señor pedía. Así que esta es la misión que tenía esta gran nación que se llama Israel, una nación espiritual, la única en todo el mundo. Y vamos a continuar, hermano, dice, ya vamos a ir a la restauración de Israel. Vamos a ver la hora que pasó. Ya terminamos con esto, hermanos. Creo que ya he leído todo. Un segundito. Bien. Y vamos ya a concluir. ¿Un cortito? Bien. ¿Va a cortar la cámara también? Cortame la cámara. ¿Corta la cámara? No, porque si no se ve todo. Es un poquito más, nomás ya termino. Seguimos un poquito. Bien. Ya terminamos. El último versículo, ya terminamos, hermano. Pasó rapidísimo, realmente para mí pasó rapidísimo. Me voy a Romano 11 y ya concluimos el estudio. Romano 11 dice así. Romano 11:11. Esto sería ya la restauración de Israel. ¿Por qué le digo esto? Porque según se enseña, ¿cierto? He escuchado también que Israel fue desechado, que ya no va más, que somos nosotros la iglesia, que lo reemplazamos, la Israel espiritual, se ha escuchado decir, pero no olvidamos de los pactos que hizo el Señor con Abraham, y lo confirmó 3 veces, por eso el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, 3 veces confirma el pacto del Señor. Entonces, esos pactos que el Señor hizo no se lo puede invalidar. Ellos siguen, ahora viene la restauración final de Israel. Vamos a leer entonces Romanos 11:11 y concluimos con el estudio, hermano, ya un poco resumido. 11:11 dice así: digo pues, ¿ha tropezado lo de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión, dice, vino la salvación a los gentiles. O sea, a través de que ellos tropiezan, caen por su desobediencia, nos hacen un favor, digamos nosotros, para que nosotros pudiéramos entrar. Sigo leyendo, dice, para la salvación de los gentiles, para provocarles a celos. Y es lo que hay ahora, ¿vio? Hay celos entre judíos y gentiles. Versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, o sea, gracias a esa transgresión de ellos, para nosotros es riqueza, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración,
Hace la pregunta el apóstol Pablo acá. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celo a lo de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Bueno, eso lo vaya los huesos secos, todo eso que ustedes ven ahí, la música, escucha, está hablando de la restauración de todos los hebreos, todos los judíos que están esparcidos al mundo, que van a ser restaurados. Dice, si las primicias son santas, está hablando de Israel, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas, está hablando de las tribus de Israel. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, hablaba de los gentiles, ahí ellos son el olivo natural, el olivo cuidado por Dios, regado por Dios, y nosotros el olivo silvestre, ¿vio? Ha sido injertado, dice que nosotros hemos sido injertados en lugar de ellas, de esa rama que el Señor cortó, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, sería contra las tribus de Israel, y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme, porque si el Señor no perdonó a las ramas naturales, a la tribu de Israel, a ti, no habla a los gentiles, tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad del Señor. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permanece en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hay un segundito tratando de llegar al versículo 27. Continúan. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlo a injertar. Está hablando de las tribus que fueron esparcidas, echadas fuera de Israel. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, no a los gentiles, y contra naturaleza fuimos injertados en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos. Bien, hermanos, acá tenemos entonces que Israel fue alejado, fue castigado, disciplinado, ¿cierto? ¿Y para qué? Eso nos vino bien a nosotros para que nosotros pudiéramos entrar, dice. Y dice que la plenitud, en otros lugares dice multitud, pero está hablando plenitud de gentiles. Todas las naciones está hablando, realmente impresionante. Y después que entremos todos nosotros, como castigo, a ellos lo tienen endurecido, no ve que no lo conocieron al Mesías, porque ¿sabe qué? El Señor le puso un velo para que no lo vieran, para que no lo conocieran, por su incredulidad, por su transgresión, y al mismo tiempo aprovechó el Señor para que nosotros, todos los gentiles, lo nombra a Pablo como ministro, apóstol a los gentiles, y él nos trajo la buena nueva, ¿vio? Entonces, cuando ya todos los gentiles, todos, estamos hablando ya tiempo apocalíptico final, todos entremos, todo Israel, no es que un grupito, una tribu, todo Israel se salvará. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, y vamos a orar por esto, ¿no? Gracias te damos, Señor Todopoderoso, por este día, por este estudio, que sea de gran bendición, de edificación a cada uno de nosotros, que nos ayude a crecer cada día más, a entender, Señor, los planes divinos del Señor, a través de esta nación que Él formó para su gloria, que le dio su presencia, su espíritu, le dio la unción para que nos trasladara a nosotros, nos enseñaran los mandamientos, las leyes, todo esto, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas naciones están contra Israel, no se dan cuenta, a veces sin querer, Señor, pero hoy hemos entendido que gracias a ese endurecimiento, Señor, que tú le has hecho a Israel, todas las naciones, como le prometiste a Abraham, a nuestro Padre, Señor,
de que a través de él, dice, serás bendito y bendición para todas las naciones, para que nosotros, todos, hebreos, gentiles, todos juntos, adoremos al Rey del Universo. Ya no más divisiones, ya no más, ya un solo pueblo a través de nuestro Mesías, a través de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Dice que de los dos pueblos hará un solo pueblo. Y todo cuando baje la Jerusalén celestial con las 12 puertas de ahí de las tribus de Israel, entraremos. En otro programa vamos a enseñar por qué puerta entrarán los gentiles. Dios les bendiga, les sea de gran bendición, que lo edifique y que de esta manera podamos amar más al pueblo del Señor. Acuérdense que esta nación es una nación santa, una nación, como hemos dicho, no escogida, sino formada por el Señor. Entonces, hay una pasaje en la Escritura que dice que debemos orar por la paz de Jerusalén, bendecir al pueblo de Israel. En el nombre de Yeshua, amén y amén.